Estamos conversando con Iracema Hernández, ella es actriz de Cerrojo Producciones y en esta ocasión nos viene a presentar La Mujer Barbuda. Bienvenida Iracema, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, Alejandra? Pues bienvenida al espectáculo Mujer Barbuda que se presenta este sábado 8 de junio en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, única función a las 7 de la noche y pues estamos muy emocionadas de que llegamos a este escenario. Es un equipo de trabajo multidisciplinario que ha hecho un gran esfuerzo para hacer visible el trabajo de las mujeres en el circo contemporáneo. Permíteme interrumpirte ahí, dices emocionadas, porque precisamente pues este es un espectáculo, como bien lo dices, que retoma la figura y la importancia de la participación de la mujer dentro de las artes circenses. Claro que sí. Estamos acostumbrados a la imagen que tenemos del circo tradicional, donde las mujeres solo pasábamos los instrumentos, o éramos la parte linda, lo atractivo visual. Y este espectáculo lo que retoma es justo la participación de las mujeres como ejecutantes, como acróbatas, como aerialistas, como clowns, como directoras de circo. Entonces, es visibilizar, es un trabajo que ya se ha hecho, es decir, hay mujeres que llevan añísimos trabajando en circo contemporáneo y esto ahorita muestra nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia que hemos tenido en cuanto a prejuicios de las mujeres, en cuanto a estereotipos de la mujer. Un poco por eso es el título Mujer Barbuda, ¿no? Esta ambivalencia como freak de la mujer que es mujer y hombre. Siempre comentábamos algo de que el cuerpo de la mujer circense es un cuerpo fuerte, un cuerpo con músculos, y entonces siempre está la referencia de, bueno, pero las mujeres circenses tienen músculos de hombre. No, las mujeres circenses tenemos músculos de mujer, ¿no? De mujeres circenses, ¿no? Oye, Iracema, me decías, esto es parte de circo contemporáneo. ¿Qué es lo que verá la audiencia en escena? ¿Cuántas mujeres, iluminación? ¿Cuál es la producción que tiene? Pues somos un equipo grande, somos 10 mujeres en escena, además la dirección dirección artística y la dirección general también corren a cargo de mujeres. Pues son números circenses, de números aéreos, en aero, trapecio, ¿son mujeres acróbatas? Sí, hay mujeres acróbatas en rueda cir, mujeres malabaristas, mujeres clown. Yo soy mujer payasa, que también tiene un montón de prejuicios al respecto. Y eso principalmente, acrobacia que normalmente, ¿en dónde se presentan? Normalmente hay muy pocos foros para presentar espectáculos de circo contemporáneo. Hay lugares muy específicos, la Casa de Artes y Circo Contemporáneo, la Carpa de Circo de Mente. Hemos estado en esos espacios porque la infraestructura que se necesita para colocar los aparatos es muy específica, y bueno, espectáculos como pues individuales. Claro, la iluminación, la musicalización da sin duda alguna pues un aspecto fundamental, y que además pues tendrán un gran escenario, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, uno de los recintos pues más valiosos para la Ciudad de México. Exacto, y me parece muy importante que un espectáculo que habla o que muestra una situación de género y que reivindica el papel de las mujeres llegue a un escenario de esta magnitud, un escenario de espacios de la Ciudad de México, de todos nosotros, de todas nosotras, que podamos tener presente este espectáculo ahí en ese escenario tan importante. Iracema, que se han presentado ya en otros momentos aquí en la Ciudad de México. Por ahora no hay otro espectáculo programado más que el próximo sábado 8 de junio a las 7 de la noche en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. No lo tenemos que perder. ¿Dónde compramos los boletos? ¿Desde cuándo? Y nos traes algunos regalitos. Sí, la única función es este sábado 8 de junio a las 7 de la noche. Los boletos, pues hay varias vías. Los pueden comprar directo en taquilla ese día o antes. Los pueden comprar en Ticketmaster. ¿Te lo sabes? Sí, van desde 150 a 350, con los descuentos de siempre, estudiantes, maestros, adultos mayores. Los pueden comprar vía redes sociales, a Cerrojo Producciones, a Narama Investigación.
con cualquiera de las participantes de Mujer Barbuda. Y respecto a los regalos, nos dijiste, nos traes 3 boletos sencillos. Si te parece, nos pusimos de acuerdo ya en la dinámica para redes sociales. Si usted quiere ganarse alguno de estos 3 pases sencillos, tiene que mencionarnos en Twitter, @capital_21, @cerrojo producciones y utilizar el hashtag Mujer Barbuda. Pues muchísimas gracias, muchísimo éxito. Esperemos que no sea la única presentación y pues como bien lo dices, es una forma también de reivindicar la participación de las mujeres en las artes circenses. Sí, vayan, en verdad es un espectáculo único y es única oportunidad en este espacio, ¿no? En este escenario. Los esperamos, vayan. Ahí estaremos. Muchísimas gracias. Iracema Hernández, actriz de Cerrojo Producciones, en esta ocasión presentando La Mujer Barbuda. Muchísimas gracias. Continuamos con más información.